Amada iglesia, nuevamente una disculpa. Tenemos un pequeño problema ahí con los celulares, pero esperemos que ya no se vaya a interrumpir. Roguemos a Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Él que Él tome el control, amada iglesia. Aún independientemente de todo esto, tenemos un Dios soberano, un Dios fuerte, un Dios grande. Vamos a orar nuevamente y vamos a ponernos en las manos de Dios. No nos desanimemos, no digamos, lo vemos después. No, vamos a continuar, vamos a avanzarle un poquito de lo que ya se había comentado. Pero primero vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Ahora, Señor, hemos orado por su palabra, hemos orado, Dios mío, para que usted sea a través de esta transmisión en el corazón. Hoy queremos pedirle, Dios mío, por estos pequeños inconvenientes, Señor, que se están dando, Dios mío, Señor, a través, Señor, de problemas técnicos, de celulares, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en usted y le rogamos que usted intervenga, Dios mío. Sea usted en medio de nosotros, sea usted tomando el control pleno, Dios mío, el control pleno de esta tarde, de esta transmisión. Señor, rogamos que ya no haya, Señor, alguna falla. Sea usted con nosotros, sea usted glorificado, sea usted exaltado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Dios. Amén y amén. Bien, amada iglesia, bueno, vamos a saltarnos lo que habíamos estado leyendo y vamos a ya dar inicio, nada más recordándoles que hablamos un poco de Hechos 17:30, en donde Pablo estaba en Atenas, ahí en Grecia, y les estaba hablando a estos hombres y les decía que ya era tiempo de que todos los hombres en todo lugar se arrepintieran. Leímos un poco, leímos toda la parábola, bueno, parte de la parábola de la que es conocida como el hijo pródigo, y hoy vamos a estar estudiándola un poquito más detenidamente. Amén. Bien, en esta parábola, en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo la tercer parábola en el orden en que está escrita. Primero está la parábola de la oveja perdida, después está la del dracma perdido y ahora está la del hijo pródigo. Podemos también incluirle, ¿por qué no?, el hijo que se perdió. Ahora, tres parábolas, un mismo significado. Ahora bien, en esta parábola vamos a ver, amada iglesia, el carácter de Dios. Vamos a ver a través de ella, amada iglesia, el carácter de nuestro Padre Celestial, un carácter en el cual, hermanos, vemos cómo se conmueve con el ser humano, cómo se conmueve en este caso la parábola. El Padre en esta enseñanza se refiere al Padre Celestial, se refiere a Dios, y el hombre o el hijo que pidió sus bienes es una representación del ser humano. Ahora bien, en ella encontraremos, hermanos, repito, el doble carácter, el carácter de Dios misericordioso, paciente, un Dios clemente, un Dios benigno, un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que está esperando que el ser humano vaya hacia Él. Pero también vamos a encontrar, hermanos, cuál es el carácter de Dios cuando ve que sus hijos pecan, cuando ve que sus hijos se alejan, cuál es lo que Dios permite cuando el ser humano se aleja de Él. Yo siempre he dicho en este lugar que hablar únicamente del Dios de amor, sí, tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios que es fuerte, grande y celoso, dice la palabra de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Ciertamente, hermanos, nuestro Dios es un Dios grande, fuerte, celoso, pero también es un Dios de amor, sin duda alguna, y la muestra lo dio, hermanos, al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Repito, hay muchas creencias, la gente tiene muchos pensamientos acerca de quién es Dios. Para muchos, Dios es puro amor. Es decir, es un Dios que perdona como tú vivas, es un Dios de puro amor, en el cual no le importa cómo tú estés actuando. De hecho, yo he escuchado a un mensaje, yo he escuchado palabras que dicen: no, Dios te ama tal y como tú estás, Dios te ama tal y como eres, pero si eres una persona pecadora, si eres una persona que le ha fallado, que se está alejando y va siempre en contra de Dios, la palabra de Dios también dice
dice que Dios está irado todos los días contra el impío todos los días. Ahora bien, también muchas personas tienen otro extremo, creen que Dios es como un ser que siempre está enojado, que siempre está con un garrote en la mano esperando que el ser humano se equivoque para darle. ¿Cuál es lo que Dios, o qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esta parábola, en esta enseñanza? Nos habla, como es conocido, el hijo pródigo. Ahora, el hijo pródigo nos habla, hermanos, de alguien disipador, gastador, alguien que despilfarra lo que es suyo, lo que tiene, dicho de una persona que desprecia y consume lo que tiene a su alcance, en cosas inútiles, en cosas que son vanas, en cosas que son momentáneas. Se guía únicamente por instinto y no por razón. El hijo pródigo, hermanos, actuó de esa manera, en el cual desafortunadamente muchas personas actúan de esa manera, teniendo todo en casa, teniendo todo junto al Padre Celestial, prefieren ir al mundo a buscar cosas. Apliquémoslos de una manera, vamos a decirlo, individual. Así es el ser humano muchas veces, teniendo una buena familia, teniendo unos hijos, teniendo un esposo o una esposa, prefiere ir a tirar, a despifarrar el dinero en cerveza, en amigos, etcétera, cuando tiene algo precioso. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la parábola. Dice Lucas capítulo 15 verso 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Repito, el hombre representa a Dios, y los hijos, o los 2 hijos, representan al ser humano. Ahora, dice el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Repito, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué vemos aquí en este hijo menor? ¿Qué vemos en este joven? ¿Qué vemos en este hijo que se acerca al padre y le dice: Padre, dame la parte que a mí me corresponde, dame los bienes que son a mí, que son míos? ¿Qué vemos en él? Vemos a un hijo materialista, vemos a un hijo que exige, vemos a alguien que le está diciendo al padre: dame lo que a mí me corresponde. Hoy, ¿cómo se asemeja mucho a lo que hoy en muchos lugares se está predicando? Dame, tú eres el Dios, tú me lo prometiste, tú prometiste en tu palabra, y parece que le estamos haciendo manita de puerco, perdón la expresión, a Dios, diciéndole: tú lo dices en tu palabra, y si tú lo dices me lo tienes que dar, porque tú no eres hombre para que mientas, etcétera. A veces este hijo que vemos aquí se asemeja a muchos que hoy, en vez de rogar, de clamar, de postrarse delante de Dios, hoy van y le exigen a Dios. Dice que era un hijo materialista. Era alguien que tenía todo en casa, pero aún así él era alguien que exigía además, y le dice: dame la parte que a mí me corresponde. Algunos comentaristas dicen que era la tercera parte de toda la riqueza, una tercera parte de toda la riqueza, o lo que tenía el padre. Ahora, tenemos que entender que lo que tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, de lo que nos ha entregado en nuestras manos. Dios va a pedirnos cuenta. Cuando hablamos de mayordomía, no nos estamos refiriendo únicamente a dinero. Dios nos pedirá cuenta de la mayordomía, del dinero, nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros bienes, de nuestra vida. Por eso yo le decía hace un momento, el hombre que despilfarra su dinero, el hombre que no se da cuenta que lo que tiene en casa es lo más valioso y prefiere gastarse el dinero en bebidas, con los amigos. ¿Cuántos problemas no hemos visto dentro del matrimonio, en el cual uno de los grandes problemas es que el hombre, o ya en esta actualidad de la mujer, es que prefiere estar el tiempo con las amigas, con los amigos, que con los hijos? Y Dios va a pedir cuenta de esa mayordomía, Dios va a pedir cuenta de eso. No obstante, en la parábola, en la enseñanza, nos dice que el padre le repartió los bienes, le repartió, se los dio, le dio lo que a él le correspondía. Es decir, el hombre está
está viendo la situación, está viendo lo que tiene en casa, pero decide él salir, decide él tomar sus propias decisiones, y Dios en su soberanía dice: está bien, hazlo. Ve, te vas a dar cuenta después del error que has cometido. Platicaba yo en la semana y hablábamos acerca de algo muy parecido, que muchas veces Dios va a dejar que las cosas, que somos tan necios, o se es tan necio, que muchas veces Dios dice: está bien, hazlo, pero te vas a dar cuenta posteriormente, y a veces lamentablemente ya no habrá solución. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ok, el padre le da la tercera parte, repito, que algunos creen que es lo que le correspondía, y dice que él toma y lo junta todo. Yo no sé qué tanto le haya dado, pero imagínense todo lo que tuvo que hacer, todo el tiempo que estuvo él juntando las cosas. Pudo haber tenido tiempo para meditarlo, tuvo haber tenido tiempo para pensar las cosas, pero juntó todo, dice la palabra de Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, a una provincia apartada. Esa es la actitud del pecador. Esa es la actitud de todo ser humano que no quiere estar con el Padre, que no quiere una relación con Dios, que no quiere tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Sale y evade todo lo relacionado con Dios. Es decir, tú te puedes dar cuenta de una persona que se ha alejado de Dios cuando ha dejado la Biblia, cuando se le ha llamado a la oración, cuando se le ha llamado a que estemos en ayuno, y se empiezan a alejar, porque es la actitud del pecador, es la actitud de los que muchos llegan a tener cuando uno llega a apartarse de Dios. Y esto fue lo que hizo él, se fue a una provincia apartada. Amada iglesia, Dios dotó al ser humano de conciencia, y siempre le dirá qué es lo que está mal, y el Espíritu Santo estará ahí hablando, y el Espíritu Santo estará ahí hablando en el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, que este hombre se fue, no muchos días, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y continuamos, dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense, ya que él recibe el dinero, ya que él recibe los bienes que a él le correspondían, dice, fue y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y miren, aquí la palabra desperdició viene de una palabra griega que es diascorpizo, que significa disipar, que significa desarraigar, quitar, y específicamente significa aventar. Yo no sé, y quiero tal vez imaginarme cómo era este hijo con todo el dinero que él tenía. Y como muchas veces decimos, cualquier semejanza es mera coincidencia. Quiero imaginarme a este hijo con todo el dinero yendo porque el hijo mayor sí dice en dónde fue a desperdiciar el dinero. Curiosamente, el hijo mayor dice que se fue a desperdiciar el dinero con rameras. Pregunta, y abro un paréntesis: ¿cómo supo el hijo mayor que fue a desperdiciar el dinero con rameras? La respuesta podemos deducirla, él también por allá andaba. Porque dice que él fue a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente, disipó todo, empezó a aventar, a agarrar el dinero y malgastarlo. Repito, puedo imaginarme la escena de aquel hombre macho o de aquella mujer, ¿por qué no decirlo ahora?, que empieza a disparar, empieza a comprar cosas, empieza a darle dinero a uno y a otro mientras en casa no lo hay. El pecador destroza todo lo que Dios le da. El pecador destroza lo que Dios le ha dado, una hermosa familia, le ha dado una economía, y el pecador lo destroza todo.
Y dice, fue a vivir allí perdidamente. Allí lo desperdió perdidamente. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué fue? Él empezó a sembrar. ¿Qué sembró este hijo? Rebeldía ante su padre, pecado, pecado de fornicación, todo. Y todo lo que sembrare el hombre, eso es lo que él va también a segar. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Las consecuencias tarde que temprano van a alcanzar. Repito, las consecuencias tarde que temprano van a alcanzar al pecador, siempre. Esta es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Escúchalo, iglesia, Dios no puede ser burlado. Y cuando todo lo malgastó, cuando se dio cuenta que ya no había, cuando él se dio cuenta de que los amigos que estaban a un lado de él ya lo habían dejado porque ya ahora ya no tenía dinero, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre, sinónimo, hermanos, de tribulación, sinónimo ahí, hermanos, de angustia. Vino una gran hambre, no le alcanzó su pecado, perdón, vivía las consecuencias, la cosecha que él había, lo que él había sembrado, perdón, ahora lo estaba cosechando. Miren, amada iglesia, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos cosechando día con día. En el hogar, ¿qué es lo que estamos sembrando en el hogar? Y sabemos que más adelante, algún día podemos recoger esos frutos. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en casa, amada hermana, amado hermano? ¿Qué es lo que tú estás sembrando con tu familia? ¿Qué es lo que tú estás sembrando con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué es lo que estás sembrando con tus hijos? Porque después tú lo vas a cosechar. Lo que este hijo hizo fue sembrar y cosechar en el pecado. Ahora vino una gran hambre y dice, y comenzó a faltarle. Y vean cuál es la consecuencia del pecado, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que apacentase cerdos, y repito, para que apacentase cerdos. Los cerdos eran considerados por los judíos como animales impuros. Podemos deducir que esta historia, esta parábola, sin duda alguna era para los judíos, y ellos entendían perfectamente cuando Jesús estaba en aquella pequeña reunión y empezaba a decir estas parábolas. Ellos entendían cómo es posible que aquel hijo ahora trabaje con cerdos, con lo más inmundo, con lo más sucio. Imagínate, los que hemos de alguna manera visto de lejos, o algunos tal vez estando en algún chiquero de un puerco, ¿cómo es? ¿Qué hay en un chiquero? ¿Qué hay en un lugar donde se les da de comer a los cerdos? Mal olor, estiércol, moscas, no sé, algo no creo que muy placentero. Y repito, y aún más que eso, para los judíos, hermanos, era algo, los animales, en este caso los cerdos, eran considerados impuros o inmundos. Hasta ese lugar llegó este hombre. Hasta ese lugar llegó aquel hijo que le exigió a su padre y que le dijo: Padre, dame la parte que a mí me corresponde. ¿Hasta dónde llegó? Imagínatelo cuando él salió, tal vez con una bolsa, tal vez con una mochila, tal vez, no lo sé, con lo que él llevaba. Cómo se vistió, cómo iba saliendo. Pero ahora imagínatelo a él dándole de comer algarrobas, porque es lo que dice, a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate la vida de este hombre. Imagínate a este hombre
Las algarrobas, buscando el significado bien cómo era, bueno, era un árbol leguminoso que siempre permanecía verde. La medida aproximada era de 8 a 10 metros de altura. En ellas se formaban como unas vainas. En esas era algo hueco, las algarrobas eran algo hueco, las vainas eran huecas. Y esto tiene un significado y podemos darle una aplicación muy, muy clara. Miren, repito, eran como vainas, o sea, algo hueco, vacíos por dentro. Las algarrobas es tipo y figura del mundo, es tipo y figura de lo que la gente te va a querer dar. Dice que él, aunque sea, él deseaba llenar, era tanta el hambre que él deseaba llenar con eso. Quien peca voluntariamente se constituye enemigo de Dios. En otras palabras le está diciendo: me rehúso a obedecerte. ¿De qué nos hablan las algarrobas? De insatisfacción. No se llenó con nada. Imagínense, no, todo el tiempo que pudo estando ahí, no se llenó con todo el dinero, con todas las mujeres, con todo lo que él disipó del dinero, con todo eso no se llenaba. Ahora él tenía un hambre físicamente. Tal vez hoy, amada iglesia o amigo que tú me escuchas, puedes decir: no hay hambre, pero sí hay un hambre espiritual, sí hay hambre que uno necesita de parte de Dios. Es algo que solamente Dios puede llenar en nuestra vida, solamente Dios puede llenar esa parte. La gente vive hoy comiendo algarrobas. La gente el día de hoy anhela, aunque sea, comer algarrobas. ¿Por qué? Porque el pecado ya los llevó a ese estado. No se dan cuenta que destruyeron familias, no se dan cuenta que destruyeron hogares. El que ha adulterado no se ha dado cuenta de lo que del dolor tan grande que causó con los hijos, con la esposa o el esposo, como haya sido. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque mira, tú puedes, ¿qué pasa con los jovencitos? Ahora vamos con los jóvenes. Muchas veces les decimos a ellos: no, esa persona no te conviene. Esa persona es yugo desigual. Esa persona no te conviene a ti porque ama las cosas del mundo. Pero ahí está el jovencito: no importa, yo la voy a convertir. Pues no sé en qué, ¿verdad? No sé en qué la vaya a convertir, pero el que termina desconvertido es otro u otra. Y se les dice no, pero no se dan cuenta del error. ¿Por qué? Porque viven cegados, y miren, lo hago entre comillas, viven cegados en el amor según ellos. Porque yo lo amo, porque es, no sé, la mejor o el mejor. Mire, casi me cayó del cielo, hermano. Pues sí, pero debe haber sido como un rayo. ¿Ah? Miren, amada iglesia, mucha gente está así cegada. Mucha gente vive cegada. No permite que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y le haga ver que esa situación, que lo que él está haciendo, ese fraude que está haciendo, esa relación que está llevando, esas mentiras que él está diciendo, no sé, cualquier situación la va a llevar, hermanos, a lo más bajo, a comer algarrobas. Pero no se daba cuenta. No se da cuenta el ser humano muchas veces de lo que ha hecho. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Si están ahí en su casa, repitan: volviendo en sí. Volviendo en sí. Despertó de algo ilógico que él vivía. Se dejó llevar por los deseos, se dejó llevar por las pasiones, se dejó llevar muchas veces únicamente por el sentimiento. Y así pasa con el ser humano que se aleja de Dios. Así es lo que pasa. Déjame ponerte un ejemplo, cualquier pecado, pero vamos a hablar acerca de, no sé, el adulterio. El que esté cometiéndolo, el que esté adulterándolo, el que esté haciéndolo, puede tener un momento, y lo digo entre comillas, de
de gozo emocional, de alegría, pero no vuelve en sí, no se da cuenta que si él es descubierto o ella es descubierta, su esposa o su esposo le va a doler, habrá divorcios, habrá familias destruidas. No se da cuenta, sino que llega un momento y el cual es descubierto y se da cuenta que ahora aquella persona con la que juró amarse se ha separado, los hijos se los empiezan a pelear y entonces se da cuenta que lo que él hizo estuvo mal, pero ya hasta que se vino un gran problema. Es lo que le pasó a este joven, es lo que le pasó a este hijo. No se dio cuenta y empezó a tirar todo el dinero, todos los bienes, todo lo empezó, pero llegó un momento en el cual perdió absolutamente todo. Empezó a comer, deseaba comer, mejor dicho, las algarrobas, deseaba comer por lo menos, vea que los puercos se alimentaban mejor que él, pero nadie le daba. Entonces en eso dice, vuelto en sí, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? ¿Cuántos jornaleros? Abrió los ojos, se dio cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta de que ya había desperdiciado su vida. Amada iglesia, es tiempo de que vuelvas en sí. Amigo que tú me ves, es tiempo de que vuelvas en sí, te des cuenta que es cómo ha sido tu caminar con Dios, cómo ha sido tu caminar en esta vida, en este mundo, cómo ha sido ese caminar. Es tiempo de que Dios, que le entregues tu vida, mejor dicho, a Dios. Es tiempo, amada iglesia, y de que vuelvas en sí, y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Debe haber una convicción de que se necesita eso, de ser perdonado. Es tiempo de asumir responsabilidades. Es tiempo de asumir responsabilidades, porque él dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre? Miren, no buscó pretextos. Porque el ser humano es especialista en buscar pretextos. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque aquella persona me hizo. ¿Por qué adulteró? Pues porque esto. Y siempre el por qué y el por qué. Es más fácil buscar un culpable que asumir nuestra responsabilidad. Él se dio cuenta, dice, vuelto en sí, dice, ¿cuánto he perdido? ¿Cuánto he perdido? Y empieza y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Lo pensó. Miren, lo vuelvo a leer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo pensó, empezó, es lo que voy a hacer, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién fue el que se levantó y fue hacia él? Esta persona. Miren, esto que voy a comentar es algo que que he compartido mucho en este lugar, mucho. Nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Tendríamos nosotros, hermanos, que meditar bien las cosas que decimos y que hacemos. Muchas veces nosotros, hermanos, mostramos un evangelio muy ligero. Nosotros tenemos que entender que Él es Dios, que Él es el creador y que el ser humano es el que tiene que buscarle. Es cierto, Dios da la iniciativa, Dios por medio de su Espíritu Santo pone situaciones y pone medios, pero el decir: ándale pues tú, acéptalo, ándale pues tú, mira, acepta al Señor. Mire. Es Dios, amada iglesia, Él es Dios. Nosotros somos los que tenemos que clamar al Señor. A veces mostramos a un Dios que está ahí como rogándole al ser humano: ay, por favor, permíteme entrar. No, Él es Dios.
Él es Dios, amada iglesia. Somos nosotros los que tendríamos que llegar y postrándonos delante de Él y decirle: perdóname, perdóname, volver. Por eso yo tomé el texto y no de Hechos 17:30. Es tiempo de que todas las personas vuelvan y se arrepientan. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Miren, dice, primero lo pensó: qué cosas he hecho. Lo pensó y empezó, y después dice: me levantaré. Esto es algo muy importante. Muchas personas únicamente lo piensan: sí, voy a cambiar, sí, voy a dejar esto, sí, voy a dejar aquello, sí, pero nada más lo piensan, pero nunca actúan. Él pensó y dice, y se levantó y fue. No quedó en palabras, no quedó en promesas, no quedó en que tal vez lo voy a hacer. No, simple y sencillamente se levantó y fue hacia él. Ahora, antes de continuar en este versículo, permítame, hermanos, adelantarme dos versículos. Miren, el capítulo 15, verso 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 32: mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Antes de continuar con la secuencia de los versículos de la historia de esta parábola, quiero que veamos algo muy importante. ¿Cómo veía el padre a este hijo que se perdió? ¿Cómo veía el padre? ¿Cuál es lo que él pensaba de aquel hijo que en algún momento se le enfrentó y le dijo: padre, dame las cosas, dame los bienes que a mí me corresponden? Y se fue. ¿Cómo lo veía el padre? En estos dos versículos dice: porque mi hijo muerto era. Versículo 32: porque tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Por eso yo les comentaba el doble carácter de Dios, en el cual Dios, amada iglesia, es un Dios de amor, de misericordia. Pero cuando el ser humano, perdón lo que voy a hacer, pero cuando el ser humano le da la espalda a Dios, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, dice este texto que lo consideraba como muerto. Lo consideró como muerto a él. Lo consideró, dice: tu hermano era muerto. Mi hijo, dice, era muerto. Así lo consideraba Dios. Respetó su decisión. Respetó lo que él decidió. Se alejó y se rebeló en contra suya. A mí una de los encuentros que Cristo tiene, que de los encuentros que tuvo, que me gustan y a la vez me impactan, es cuando Cristo tuvo el encuentro con aquel joven rico. Esa historia nos hace ver que este joven rico le dijo: ¿qué tengo que hacer, Rabí, para heredar el reino? ¿Qué tengo que hacer? Los mandamientos: ama, honra, respeta, todos los mandamientos. Y él orgullosamente dice: sí, todo esto he guardado, todo esto. Y Jesús le contesta: anda, entonces vende todo lo que tienes. Él era rico: vende todo lo que tienes y sígueme. Parafraseando rápidamente el texto. Y dice que cuando Jesús le dice esto, puedo imaginármelo que tal vez él se agachó porque era rico. Él se da la vuelta y empieza a caminar. Y el Evangelio nos muestra y dice: y Jesús le amó, pero lo dejó que se fuera. Respetó la decisión de aquel joven, la respetó. Así Dios, hermanos, cuando tú has decidido alejarte de Él, Él respeta esa decisión. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios está o quiere mostrarnos el día de hoy, amada iglesia, es que si tú voluntariamente has decidido dejar a Dios, si tú voluntariamente has decidido hacer lo que tú quieres, Él va a respetar esa decisión, pero vas a ir a comer algarrobas al mundo. Pero vas a ir a lo más menospreciado, te vas a llenar, perdón la expresión, te vas a ir a darle de comer a los puercos, te vas a ir a ensuciar en el estiércol del mundo. Como muerto, dice. Y esto es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. Sí, bendecimos a Dios y como yo lo he dicho y lo dije aún al principio, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Después será nuestro juez. Nuestra vida tiene que ser en verdad diferente, amada iglesia. Se levantó, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio el Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Cuando experimentamos, cuando el Espíritu Santo nos guía a un verdadero arrepentimiento, es entonces cuando Él dice se arrepintió y experimentó un verdadero arrepentimiento, y eso el Padre lo vio. Arrepentimiento, pidió perdón, caminó en sentido contrario al que había salido. Arrepentimiento, cambio de mente. Su padre fue movido a misericordia cuando vio a su hijo arrepentido. ¿Cuándo y en qué momento el padre lo vio? Cuando vio que su hijo ya había regresado. Quiero imaginármelo únicamente, Cuando él agarra las cosas y le dice: Padre, me voy de la casa, me voy. Y agarra sus cosas y el padre lo está viendo. No le rogó, simplemente tal vez le dio un consejo, pero lo dejó que se fuera. Le dio la espalda. Y tal vez lo vio alejarse ahí entre las colinas hasta que se perdió. Quiero imaginarme únicamente que lo vio hasta el último momento en el cual su silueta desapareció. Y estaba allí y no sabemos el tiempo que pasó. Pero dice que cuando él lo ve, ahora ya no de espalda, ahora lo ve acercarse, lo ve de frente, él tuvo un arrepentimiento, volvió en sí, se dio cuenta de lo que él había hecho y volvió al Padre. El Padre entonces es ahí cuando es movido en misericordia, cuando el Hijo se ha arrepentido. Sentir en las entrañas el dolor, sentir lástima en lo más profundo. Ese es lo que significa, fue movido a misericordia. Un texto conocido, Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Padre corrió, le vio, lo vio de lejos, lo abrazó y lo besó. Así es el corazón de Dios. Así es Dios cuando ve que nosotros verdaderamente nos arrepentimos, cuando hemos experimentado un arrepentimiento, cuando nosotros experimentamos, amada iglesia, esa convicción real de pecado, cuando tú sabes que no le has fallado al ser humano solamente, no le has fallado a tus hijos, no le has fallado a tu esposo únicamente, sí lo has hecho, pero al principal que le fallaste fue a Dios. El Padre corrió, le vio de lejos, lo abrazó y le besó. Catafileo, besar ardientemente, besar, es decir, lo vio y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo besó. ¿Por qué? Porque su hijo había vuelto. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. He pecado, confesó su pecado, no puso pretextos, no dijo: es que mi hermano me traía, es que me hacía bullying mi hermano, es que mi hermano es el consentido, no sé, tantas cosas que pudo. No, simple y sencillamente dijo: he pecado, Señor, he pecado. El que quiere perdón de Dios no debe poner pretextos. El que quiere acercarse a Dios tiene que acercarse con un corazón dispuesto y decirle: sí, Señor, pequé, tal vez hubieron situaciones, pero yo fui el que decidí pecar.
y regresar al padre. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, ¿cómo habrá salido el hijo? Tal vez ese día se puso su mejor traje, se puso su mejor vestimenta y se fue con todo el dinero que tenía. Pero ahora, ¿cómo volvió? Tal vez aún sus vestimentas traían un poco ahí de estiércol, de puerco, no lo sé. Tal vez tenía todavía algo, porque como él salió de casa, ya no regresó. Ahora él regresó de una manera diferente. Pero bendito sea Dios, cuando hubo un arrepentimiento en él, dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Un vestido nuevo, una vida nueva, un corazón nuevo, una nueva cobertura nuevamente. Y dice: y le puso un anillo en su mano, un nuevo pacto que él mismo había cortado, pacto que él mismo había dicho: me alejo, y se fue. Y un calzado, un nuevo caminar, un camino en santidad hacia Dios. Y dice: traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta. El becerro gordo era preparado para un momento especial. No pidió cualquier animal, no pidió cualquier animal, sino pidió, dice, el becerro gordo. Y después dijo: hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta. Y quiero dejarlo hasta ahí. Quiero terminarlo hasta ahí. Ayúdame, Josué, ya, por favor. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Fiesta. Amada iglesia, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en estos 2 meses ya de no venir a la iglesia? ¿Cómo estás, amada iglesia, en estos días? Amigo que nos ves, ¿cómo está tu vida? ¿Tus pecados te han alcanzado y vives hoy las consecuencias? ¿Vives la consecuencia de tu alcoholismo, de tu drogadicción? ¿Vives la consecuencia de tu adulterio, de tu fornicación? ¿Vives la consecuencia de tu rebeldía para con tus padres? Ven a Dios aunque sea como un jornalero, y Dios te pondrá como su hijo. Ven a Dios aunque sea como un jornalero, y Dios te pondrá como su hijo. Sacará un becerro gordo. Algunos estudiosos consideran esta parte del becerro gordo como ese animal que era preparado para un sacrificio, ofrecido para un momento especial. Y cuando hablo de sacrificio, estoy hablando de un tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Ven al Padre como el hijo pródigo. Ahora, concluyo con lo siguiente, y para que vean que es cierto. Imagínate al Padre en todo el tiempo que este hijo se alejó. ¿Qué estaría diciendo el Padre? ¿Será que reaccionará? ¿Será que abrirá sus ojos y se dará cuenta que lo que hizo no es correcto?
Se dará cuenta de su error, se dará cuenta de que la decisión que está tomando no es una decisión equivocada. Tal vez pasó un tiempo, no sé, meses, años, no lo sé. Pero quiero imaginarme que como todo padre, en las mañanas, en la tarde, elevaba una oración y le decía: Señor, cuida a mi hijo. Como sé que muchos de nosotros como padres lo hacemos. Y que sé que como padres muchas veces nosotros hemos orado y le hemos dicho: Señor, mira que anda, Señor, en lugares lejanos. Mira, Señor, que anda desperdiciando todo lo tuyo. Mira, Señor, que lo anda malgastando, Señor. Mira, Dios mío, que anda ahora perdido. Y ahora imagínate el día que él vio llegar a su hijo. Porque me gusta mucho la parte que dice: y lo vio. Y si lo vio es porque lo estaba esperando. Tal vez esa mañana, esa tarde se levantó confiado y dijo: hoy regrese. Y se asomó y tal vez se sentó en una piedra. Estoy únicamente imaginándolo, no lo dice la Biblia, desde luego. Y se sentó a esperar en aquel atardecer de que su hijo regresara. Y cuando lo ve, así como lo vio perderse en una colina, hoy lo ve asomarse. Pero lo ve con unas ropas, con unos harapos, con ropas malgastadas, con ropas todas rasgadas, sucias, oliendo a estiércol. Pero lo ve y a él no le importa, lo ve porque él regresó. Y dice que él corrió a él, lo abrazó y no dejó de besarlo, porque es la palabra que dice ahí: besar ardientemente. Es decir, que lo besaba y lo besaba y lo besaba y lo besaba. Y si estuvo ahí es porque él deseaba que él regresaba. No lo fue a buscar, y es algo que a mí me llama la atención. Él esperó que él se arrepintiese. Él decidió, él le dijo: está bien, hazlo. Hoy bendecimos a Dios porque el Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo. Y cuando tú haces algo mal, el Espíritu Santo contrista tu vida y te dice: no, esto no es así. Vuelve al Padre, vuelve al Padre. Y es cuando nosotros venimos confiadamente al trono de la gracia. Venimos ante la majestad de Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy, amada iglesia, el velo sabemos que se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando el perdón del cielo a la tierra. Y hoy podemos entrar directamente al lugar santísimo, es decir, podemos entrar ya de una manera aplicada, podemos entrar al lugar santo, a la mismísima presencia de Dios, para sentir ese consuelo, para sentir ese amor que solamente, amada iglesia, que solamente Dios puede darnos. Hoy yo quiero invitarte, amada iglesia, hermano, amigo, a que tú reflexiones. A que tú reflexiones cómo vas a regresar. Si hay algo que hemos platicado entre algunos siervos, en algunos consiervos, hermanos de la iglesia, es el saber qué tanto tú estás buscando a Dios en tu casa. ¿Qué tanto tú lo estás haciendo? ¿Qué tanto te estás consagrando a Dios? ¿O qué tanto te estás perdiendo? Vuelve al Padre. Vuelve al Padre, que Él está esperando para besarte y para hacer una gran fiesta. A Él sea la gloria. Adelante. Así es. Bendito eres, Padre. Suplicando
atención. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites. Sí, amada iglesia, sí, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos comprender que tú eres Dios, Señor. Ahora, a veces pienso que el ser humano lo ha olvidado y te ve a ti, Señor. Perdón la expresión, perdón en verdad, no es por irreverencia, pero a veces pienso que la gente te ve como un Santa Claus, Dios, en el cual únicamente le está pidiendo y no le da nada. Es cierto, tu salvación es gratis, Dios, pero nosotros tenemos que buscarte, que vivir en un arrepentimiento genuino, Dios. El ser humano tiene que entender que tú eres Dios. Sí, tenemos identidad en ti como hijos, amén, lo creemos, pero usted no deja de ser Dios. Es ahí donde nosotros clamamos y decimos: sí, te necesitamos, como dice este canto que mis hermanos están entonando. Un menesteroso que necesita de ti. Somos nosotros los que necesitamos. Usted es Dios, Señor. Usted es Dios. Y merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra devoción hacia usted, Dios. Repito, entiendo mi identidad como hijo suyo, sé la posición que usted me ha dado como hijo, pero eso no me lleva a ser irreverente con usted. Usted es Dios, usted es Dios. No es un Dios que está con un garrote en la mano esperando que el ser humano se equivoque para darle. Sí, permite cosas y lo entendemos, pero como todo padre corrige a sus hijos, así lo hace muchas veces con nosotros, pero en ese amor. Es un Dios de amor, es un Dios de bondad, pero también entendemos que usted no alcahuetea a nadie, Señor. Perdón si soy irreverente, Padre, perdón. Señor, solamente quiero dejar en el corazón de mis hermanos la reverencia que tenemos que tener para con usted, Señor. Vivir una vida íntegra en temor hacia usted.
vivir una vida transformada por medio de su Espíritu Santo, una vida transformada, mi Dios. Permítanos, Dios mío, Señor, servirle, Señor, con transparencia. Perdone nuestras faltas, Señor, si lo hemos hecho. Perdone nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestra vista. Perdónenos, Dios mío. Aquí estamos hoy. Queremos agradarle, Padre, en el nombre de Jesús. Menesteroso. Que soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, Te necesitamos, Dios. que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites. Amén, Señor Jesús. Amén. Esta es una de las parábolas que el Señor Jesús compartió, y fue una de las primeras que a un servidor le compartieron, y creo que a muchos nos compartieron esta parábola cuando nos evangelizaban o cuando nos hablaban acerca de Dios. Recuerdo la primera vez que la oí, no que me la compartieron, sino que la oí. Cuando yo escuchaba esta parábola o esta historia, para mí en aquel entonces, decía, no, que si yo fuera el Padre, ¿qué lo voy a estar recibiendo así? No, al contrario, te lo mereces y toma, ¿no? Pero ya cuando conoce uno de Dios y la enseñanza que Jesús quería mostrarnos, bendices a Dios porque sabes que ese Padre nunca nos va a hacer así. Va a permitir, si tú decides darle la espalda, Él va a permitir que vayas, que te ensucies, pero siempre estará dispuesto a esperar que tú regreses, que tú vayas a Él cuando experimentes ese arrepentimiento. Pues, amada iglesia, Dios les bendiga grandemente, Dios sea con ustedes. Levanten sus ofrendas al terminar este servicio. Y nuevamente ofrecemos una disculpa. Ahora no sabemos qué pasó con el celular, pero gracias a Dios pues tenemos otro más por ahí y gracias a Dios pues esperemos que no haya fallado ya. Entonces nuevamente los ofrecemos una disculpa y gracias por seguirnos en la transmisión. Nos vemos el día miércoles con la tercera iglesia mensaje de la iglesia del Apocalipsis.
Bendecimos a Dios por la vida de nuestro hermano Adolfo, nuestro hermano Josué, nuestro hermano Saúl y un servidor, hermanos. Les damos gracias por estar siguiéndonos a través de la transmisión, pero sobre todo gracias al Eterno, gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar. Dios les bendiga grandemente, pasen una excelente tarde y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo. Amén.